Muy buenas noches. Qué bendición poder estar esta noche aquí y como siempre es un privilegio poder exponer la palabra del Señor. El texto asignado a mí en esta noche es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 18. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Y en lo que ustedes llegan a esa cita bíblica, les voy a dar un poquitico de contexto de lo que está ocurriendo en estos versículos. Aquí vemos que Pablo está exhortando a Timoteo específicamente en que se mantenga leal a la fe. Lo está exhortando a que él se mantenga fiel en la fe y de esa forma le está mostrando dos ejemplos. Le pone un ejemplo, por una parte, de personas que niegan la fe y se separan de la fe. Y por otra parte le da un ejemplo a Timoteo de una persona específicamente que sí se mantiene fiel en la fe. Y por supuesto Timoteo conoce a estas personas de una forma íntima, en el sentido de que los conoce como hermanos de la fe. Y Pablo utiliza estos dos ejemplos para dejarle saber a Timoteo que él necesita mantenerse fiel en la fe. Dicho sea de paso, si podemos leer la cita bíblica, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Dice así el texto bíblico: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca de él en aquel día. ¿Y cuántos nos ayudó en Efeso? Tú lo sabes mejor que nadie. Oremos. Amado Padre, gracias por esta oportunidad, una vez más, de poder exponer tu palabra en español. Gracias, oh Dios, por la gran oportunidad que podemos tener siempre de exponer tu palabra. Llénanos de tu espíritu y, oh Dios, permita que sea tu espíritu quien hable y ayúdanos, oh Padre Santo, a escondernos detrás de la cruz para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos versículos me recuerdan a una antigua fábula que dice de esta manera: hay dos hombres que están caminando en el bosque y de repente se encuentran con un oso. Y mientras los dos hombres están caminando y ven el oso delante que se dirige hacia ellos, uno de estos dos hombres, corre hacia un árbol y se sube, mientras que el otro se queda paralizado del temor y lo único que tiende a hacer es tirarse en el piso y hacerse el muerto. Resulta ser que el oso se le acerca a este hombre que está tirado en el piso y empieza a olerlo. Lo huele en la cabeza, lo huele en todo su cuerpo, y después de un tiempo oliendo a este hombre, simplemente pierde el interés y sigue por su camino de donde mismo venía. El hombre que está arriba del árbol baja rápidamente, y mientras el otro que estaba en el piso, haciéndose el muerto, se levanta y se está sacudiendo el polvo de sus vestiduras, el hombre que estaba en el árbol le pregunta y le dice: bueno, cuéntame, ¿qué te dijo el oso que vi que estaba oliéndote en el oído? Y mientras el otro hombre se estaba limpiando sus ropas, le dice: bueno, es obvio
lo que me dijo, debo de ser sabio a escoger a mis amigos en momentos difíciles. Si el apóstol Pablo escucha esta fábula antigua, definitivamente se puede identificar con este hombre que fue abandonado por su supuesto amigo en una circunstancia de su vida donde más necesitaba el apoyo de alguien. Es precisamente esto de lo que se trata el texto esta noche. El texto en este jueves por la noche se trata específicamente de eso. Un cristiano se va a mantener fiel en la fe. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo el cristiano puede mantenerse fiel en la fe? Si vamos a versículos 13 y 14, vemos que para que un cristiano se mantenga fiel en la fe, necesita estar en el camino correcto. Si vamos al versículo 13, vemos claramente ahí que dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así mismo es, mis amados, el camino correcto es Cristo Jesús. Pero noten el versículo 14 cuando dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras, Pablo le está diciendo, Timoteo, mantente fiel en la fe, y de la forma que te vas a mantener fiel en la fe es identificando el camino correcto, el cual es Jesucristo, pero no solamente eso, sino que necesitas la dependencia total del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14 nos dice claramente que el camino es Cristo Jesús y que para podernos mantener en ese camino correcto para ser fiel a Dios, necesitamos depender del Espíritu Santo. Amados, ustedes saben si ustedes están en el camino correcto o no. Sus conciencias testifican de eso. En su tiempo a solas con el Señor, mientras ustedes piensan con el Señor, si su conciencia está limpia delante de Cristo, esto indica, y es una buena indicación, de que estás en el camino correcto. Por otra parte, el texto nos educa y nos enseña a que debemos estar en dependencia del Espíritu Santo y crear esto un hábito. De la misma forma que creamos hábitos en nuestras vidas para suplir nuestra necesidad física, necesitamos crear hábitos para suplir nuestra necesidad espiritual. Y esos hábitos es dependencia del Espíritu Santo para poder estar en el camino. Si lo pudiera ilustrar de una forma, sería de esta. Hace muchos tiempos atrás, hoy en día no, porque hoy tenemos sistemas muy sofisticados donde los barcos y las naves en los mares pueden navegar a través de sistemas de satélites y son bien precisos y muy buenos y muy efectivos y han previsto muchos accidentes. Pero en los tiempos antiguos esto no era de esta manera. En los tiempos antiguos los marineros tenían que guiarse por algo que se le llamaba un faro. Y esto precisamente era por la noche, cuando los marineros se acercaban con sus naves hacia los puertos, necesitaban buscar un faro de luz, que ese faro de luz lo iba a indicar o lo iba a guiar hasta llegar al puerto. El marinero, mientras estaba navegando en un mar, y si ha estado en un mar por la noche, es bien, bien oscuro, veía esa luz intermitente que daba vuelta mientras estaba en ese faro. El marinero la miraba, se colocaba su nave hacia esa luz y se dirigía hacia ella navegando su nave sabiendo que iba eventualmente a llegar al puerto. Cuando ya estaba suficientemente cerca de las rocas, las luces de la propia nave, de los propios barcos, alumbraban y los prevenía de chocar contra las rocas. Pero desde la distancia necesitaban esa luz del faro.
Amados, es exactamente lo que nos enseña estos versículos para mantenernos fiel en la fe como cristianos. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. ¿Quién nos mantiene en el camino, manteniéndonos enfocados en la cruz para llegar a nuestro destino? El Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Un cristiano se va a mantener fiel y la pregunta es ¿cómo? Identificando el camino adecuado, pero también identificando los traidores en su vida. Aquí vemos claramente en el versículo 15 que Pablo nombra a dos traidores, traidores que Timoteo y Pablo conocían de una forma directa. Traidores que abandonaron la fe, traidores que estaban cercanos a ellos, personas que ellos habían invertido tiempo, amor, gracia, misericordia, paciencia, los frutos del Espíritu, porque no hay nadie perfecto. Para tratar a una persona cercana y para pastorear el corazón de alguien, se necesitan los frutos del Espíritu. Mientras esa persona no se deja pastorear. Y aquí Pablo y Timoteo demostraron esto hacia estos dos hombres y aún así estos hombres abandonan a Pablo en circunstancias donde Pablo necesitaba apoyo. Amados, para mantenernos fiel y firmes en la fe, debemos de saber que vamos a tener traidores, no solamente en el ministerio, pero en nuestras vidas cristianas. Porque la razón que el traidor traiciona es simplemente porque no puede estar al lado de la luz. Porque cuando el cristiano fiel se mantiene en la fe, mirando la luz que es Cristo, en dependencia del Espíritu Santo, y mientras Él más se guía, más en la luz está el traidor que quiere estar en tinieblas, huye. El traidor no soporta estar en la luz, porque el traidor no soporta que los pecados de él salgan a luz. Por lo tanto, cuando Pablo y Timoteo pastorean a estos dos individuos y ellos están guiados por el Espíritu Santo y están siguiendo la luz que deben de seguir y están pastoreando a sus ovejas hacia la luz, en la luz, estas ovejas o cabritos, mejor dicho, se van y huyen de la luz porque necesitan estar en la oscuridad para que su maldad y su pecado no sea expuesto. Es por eso que surgen los traidores. Es por eso que el traidor más antiguo que vemos en la Biblia es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Huyó de la luz suprema, de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para ir hacia las tinieblas. No aguanta estar en frente de la luz. Durante el Antiguo Testamento vemos traidores y personas traicionando a las personas de Dios, a los santos de Dios. Pero el más famoso que conocemos en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote y por supuesto él traiciona a Jesucristo. Si hacemos un contraste, es como que Judas es como el Satanás del Nuevo Testamento, por así decirlo, porque Judas estaba con Jesús, Jesús invirtió tiempo en Judas, Jesús ministró a Judas y aún así él decidió no estar en la luz, pero huir hacia las tinieblas y cometer pecado, traicionando a Jesús. Amados, si han traicionado a Dios varias veces, primero con Satanás en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento Judas Iscariotes a Jesús y por supuesto Israel ha traicionado a Dios y nosotros y etcétera. ¿Por qué? Porque huimos de la luz para estar en las tinieblas. Entonces, identificando a los traidores en nuestras vidas cristianas nos ayudan a poder estar fiel en la fe porque es claro y obvio que eso va a
a ocurrir. Por lo tanto, no puede sorprender a ningún cristiano cuando un traidor surge en su vida. No podemos desperdiciar a los traidores. No podemos desperdiciar a los traidores. Dios permite los traidores porque Dios tiene un plan supremo y soberano con la traición y con el traidor. Así fue con Satanás, así fue con Judas Iscariotis, así fue con todas estas personas traidoras que vemos en la Biblia y que vemos en nuestras vidas. Dios tiene un plan detrás de todo esto. Él usa la maldad del traidor para lograr un bien al individuo o en general. Por lo tanto, no podemos desperdiciar a nuestro traidor. El traidor gana no cuando te traiciona, pero el traidor gana cuando logra separarte de lo más preciado que tú tienes, y eso es Cristo Jesús. En otras palabras, el traidor triunfa si logra separarte de Cristo. Miren cómo estos dos hombres traicionaron a Pablo, y qué es lo que está haciendo Pablo. En cadenas, escribiendo carta de exhortación a Timoteo. ¿Para qué? Para que continúe la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, mientras fue traicionado, más corría hacia Jesús y las buenas nuevas. Debemos hacer lo mismo. Un cristiano se va a mantener fiel, y de la otra forma que lo logra es identificando no solamente el camino correcto, no solamente a los traidores en su vida, pero sino también a las personas que son leales a él. A las personas que son leales a él. Esto nos sirve de exhortación. Esto nos sirve de confort. ¿Por qué? Porque, oh Padre, cuando vemos, mis amados, cuando vemos que Jesucristo manda a los discípulos, Él no los manda uno, sino que los manda en pareja. Vayan dos y lleven las buenas nuevas. No es bueno que el cristiano esté solo en su camino de santidad en este mundo. Mientras caminamos por las tinieblas, debemos de andar con personas que son íntegras y leales a nosotros para que nos ayuden en tiempos difíciles y nosotros estemos listos para ayudarles a ellos en tiempos difíciles. En el versículo 16 y 18 vemos claramente esto en este gentil que está con Pablo, mientras que Pablo está en una cárcel en Roma, y aquí vemos cómo este individuo, este gentil, dice el versículo 16 que es refresco como hacia Pablo, o sea, él refresca a Pablo cuando lo va a visitar. ¿Qué significa esto? Podemos indagar, el texto no nos da los detalles, pero podemos indagar en el sentido de que podemos decir, bueno, lo refrescaba físicamente, seguro que le llevaba literalmente refrescos o agua o vino, o le llevaba pan, cosas físicas, pero yo creo y estoy más inclinado a creer que este hombre no solamente le llevaba cosas refrescantes en el sentido físico, pero sino también espiritual. Este hombre, identificado por Pablo como Onesíforo, era refrescante para Pablo en el sentido de que le refrescaba físicamente y también le refrescaba de una forma espiritual. Noten también el versículo 16 al final, o sea 16b, como esta persona no le importaba la situación social en la cual Pablo se encontraba. Este hombre no le importaba que Pablo había ahora caído en el sentido que estaba en una cárcel, era un prisionero a punto de ser ejecutado por predicar el evangelio, y este hombre iba, sin importar, arriesgando su vida, iba
a visitar a este hermano. Vemos en el versículo 17 como dice que él buscaba intencionalmente estar con Pablo. Él buscaba de una forma intencional ir a donde estaba Pablo, alcanzar a Pablo. Si estudiamos geográficamente cómo eran las cárceles en el tiempo de Pablo, específicamente en Roma, las cárceles eran bien difíciles de poder encontrar al prisionero. No era como que llegaba a la cárcel y decía yo quiero visitar a fulano de tal y había un registro y fulano de tal está en la celda número tal, vaya por aquí, por allá y llegar ahí hasta el lugar, o en otros casos lo escortaban ahí. No era así. Cuando iba con las visitas, este hombre tenía que buscar a Pablo. Era cárcel por cárcel preguntando, ¿eres Pablo? ¿Dónde está Pablo? Y a través de lo que le decían los otros prisioneros, es que este hombre en un laberinto de cárcel era que llegaba hacia Pablo. Esto le podía tomar horas o tal vez le podía tomar días. Pero este hombre intencionalmente, dice el versículo 18, que tenía familia, dejaba a su familia para ir de una forma intencional a buscar y ver a Pablo para hacer un refresco para él, para ser refrescante para él, para Pablo, sin importar su situación social. Para mantenernos fieles, debemos de tener personas así a nuestro lado. En mi vida personal, esa persona es mi esposa. Esa persona que es leal, esa persona que es refrescante para mi alma, es mi esposa. Está aquí presente. Gracias por ser refrescante para mi vida. Gracias por ser leal. Gracias por estar siempre a mi lado y apoyarme en momentos difíciles y en momentos que caigo. Tú estás para levantarme. Necesitamos personas a nuestros lados que sean capaces de levantarnos sin importar qué. En nuestro caso nos acordamos de los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas. Pero esto es algo muy importante para aquellos que no son casados y son solteros, de buscar y tener al lado de ustedes a una persona que sea refrescante para ustedes, que de una forma intencional busque estar con ustedes y pasar tiempo con ustedes. En el Antiguo Testamento vemos varias personas que fueron leales. Me viene a la mente David, no triunfante después de la derrota que tuvo contra Goliat, pero sino David ya triunfante hacia el pueblo, con el pueblo, pero ahora David en exilio por culpa del ungido de Dios, el rey Saúl, el cual quería matarlo por envidia, hablando de traidores. Y aún así David sale en exilio y se encuentra un periodo en el desierto, y por supuesto esto es una ilustración de Jesucristo en el desierto, el hijo de David. Pero David se mantiene leal a Saúl, leal a su rey, a pesar de que el rey ya estaba en contra de Dios y había sido destronado por Dios, él aún era leal a su rey. Él decía, ¿quién soy yo para tocar al ungido del Señor? El mismo rey que deseaba matarlo. Amados, sean refrescantes para otras personas. Denle palabras de exhortación. Ayuden a los hermanos. Ama a tu prójimo sin importar su situación económica y social. Cuando estamos bien y nos va bien económicamente, con salud, todo el mundo está a nuestro lado. Pero cuando perdemos los trabajos, cuando la salud decae y caemos en un hospital, cuando caemos espiritualmente, recuérdense de ser refrescante e intencionalmente buscar y ser leal a ese hermano que ha caído o en una enfermedad
o ha caído económicamente por la pérdida de un trabajo, o ha caído porque ha caído en pecado. Amados, somos cristianos, pero seguimos pecando. No seas como estos falsos cristianos, estos cabritos que cuando la situación se pone difícil se van. Y eso lo hemos visto mucho, desafortunadamente. Debemos ser leales y nos vamos a mantener leales cuando somos fieles a estar en nuestro camino, que es Jesucristo, dependiendo del Espíritu Santo, cuando somos capaces de saber identificar traidores en nuestras vidas, y a la vez cuando nos podemos acercar a alguien que es refrescante para nosotros y es leal a nosotros. Eso es lo que nos va a ayudar a podernos mantener fiel en la fe. Yo les exhorto en esta noche que sea así sus vidas, que se mantengan fiel delante del Señor, dependiendo completamente del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta noche. Gracias por la gran oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio poderlo hacer. Ayúdanos a mantenernos fiel en tu camino, dependiendo de ti y sabiendo, oh Dios, que van a haber dificultades en nuestras vidas, van a haber traidores en nuestras vidas, porque cuando estamos buscando de la luz y estamos en la luz, los traidores que están en pecado no quieren estar a la orilla de uno. Ellos huyen hacia las tinieblas. Pero hay personas leales que Dios ha puesto en nuestros caminos, mentores, esposas, hermanos, hermanas, pastores, que podemos depender de ellos, porque sabemos que van a ser leales a nosotros, sin importar nuestra circunstancia de salud, económica o pecaminosa. Ayúdanos a reconocer estas tres áreas de nuestras vidas. Te lo pedimos dependiendo completamente en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén.